esta segunda parte y para finalizar vamos a hablar de la energía de Gibbs. A continuación vamos a introducirnos al concepto de la energía de Gibbs. En este caso vamos a considerar que tenemos criterios termodinámicos para la ocurrencia de un proceso desde la segunda ley de la termodinámica y que en caso de los procesos reversibles el cambio de la entropía es constante y se define por el calor absorbido por el sistema partido por la temperatura. Y por otro lado, para procesos irreversibles tenemos que la entropía debe ser mayor que cero. Pero como vimos en los ejemplos anteriores, la aplicabilidad de estos criterios no son tan sencillos de interpretar y por la misma razón se plantea un nuevo criterio que relaciona tanto a la entalpía como a la entropía de un sistema y es lo que define la energía de Gibbs. Y está dada por la ecuación donde G de Gibbs es igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía. Todo esto a temperatura constante queda igualado a un delta G igual a un delta de entalpía menos temperatura por el delta de entropía. La gracia detrás de esto es que la energía de Gibbs cambia para el sistema y no involucra el entorno. Luego, para un proceso reversible, la energía de intercambio en forma de calor a presión constante es igual al calor reversible y por lo tanto el delta G queda igual a cero. Pero para los procesos irreversibles existen tres diferentes criterios. El primero es si el delta G es menor a cero, el proceso es exergónico y ocurre espontáneamente en sentido directo para la formación de productos. Si el delta G es mayor a cero, el proceso es endergónico y no espontáneo en el sentido directo y por el contrario, ocurrirá espontáneamente en el sentido inverso para producir más reactivos. Y cuando el delta G es igual a cero, el sistema está en equilibrio y las concentraciones de productos y reactantes permanecen constantes. También la espontaneidad de una reacción a temperatura y volumen constante pueden ser determinadas usando la energía de Helmholtz, y que se define como la energía de Helmholtz igual a la energía interna menos a la temperatura absoluta por la entropía final. Para ejemplificar un poco lo que hemos hablado anteriormente, vamos a utilizar el sistema, en este caso la conversión del agua líquida a gas. En el punto de ebullición del agua, la variación de la entalpía es igual a 9.710 calorías mol, mientras que el delta S es igual a 26 calorías partidas por mol Kelvin. Si lo reemplazamos en la ecuación de la energía de Gibbs, vamos a tener que delta G es igual a 9.710 menos 26 por la variable de temperatura. Vamos a tener los siguientes casos. Para un delta G igual a cero, la temperatura tiene que ser igual a 373 grados Kelvin, que es el punto de ebullición normal del agua. Si la temperatura es mayor a estos 373 grados Kelvin, el delta G va a ser menor a cero, por lo que el cambio va a ser espontáneo de líquido a gas. Ahora bien, si tenemos una temperatura menor a estos 373 grados Kelvin, el delta G va a ser mayor a cero y lo que ocurrirá es que el proceso inverso sucederá espontáneamente, por lo tanto lo que veremos acá va a ser la condensación. En el ejemplo recién visto, el cálculo de delta G fue sencillo porque la variación de la entalpía y entropía eran conocidas. Sin embargo, para un cambio de estado no siempre es así. Como la entropía es parte de la definición de la energía de Gibbs, siempre tendremos que encontrar rutas reversibles para el cálculo de delta G. Aunque el cambio de la energía de Gibbs, al ser una función de estado, siempre será el mismo independiente de cómo se realice el cambio de estado. En el ejemplo del cálculo de entropía de pasar el H2O del estado líquido a gaseoso a 298 grados Kelvin y a una atmósfera, el proceso era irreversible debido a que ambos estados no estaban en equilibrio. Al no ser un cambio espontáneo, el delta G es mayor que cero. Entonces, para determinar el valor del delta G, al igual que en el caso anterior del cálculo de delta S, hay que buscar rutas reversibles para realizar el cambio de estado. Dos posibles rutas pueden ser descritas como las utilizadas en el cálculo de la entropía y otra que consiste en mantener fija la temperatura y variar la presión. En ambos casos, la parte inferior es un proceso de equilibrio y por lo tanto el delta G es igual a cero. Para saber los valores de delta G de la reacción superior, solo se necesita sumar los delta G de los procesos verticales viéndolos en el caso del primero a partir de la dependencia de la temperatura de G y en el caso del ciclo de la derecha de la dependencia de G a la presión. Ahora vamos a hablar de equilibrio químico considerando lo que hemos hablado hasta ahora de entalpía, entropía y energía de Gibbs.
En este sentido, hemos desarrollado criterios para decidir si un proceso ocurrirá espontáneamente o no, pero esto aún no es suficiente para considerar reacciones químicas, porque las reacciones químicas no son procesos de todo o nada. En cambio, podemos alcanzar estados de equilibrio donde estén presentes tanto reactantes como productos. Se puede derivar una relación cuantitativa entre el cambio de la energía de Gibbs y las concentraciones de reactivos y productos. Si se hace un detalle para gases ideales y en analogía para reacciones en líquido, el punto de partida para la derivación es la definición de la energía de Gibbs y su derivada total. Para gases ideales, la definición de la energía de Gibbs va a estar dada por la energía interna más el producto de la presión por el volumen menos el producto de la temperatura por la entropía. La derivada de esto va a ser la derivada de la energía de Gibbs igual a la derivada de la energía interna más la derivada del producto de presión por volumen menos la derivada del producto de la temperatura por la entropía. Ahora, en el caso de un proceso reversible, la derivada de la energía interna va a ser igual a la temperatura por la derivada de la entropía menos presión por la derivada del volumen. Si hacemos el reemplazo de la definición de la derivada de la energía interna en la derivada total, vamos a tener en este caso la derivada de G igual a volumen por la derivada de la presión menos la entropía por la derivada de la temperatura para un proceso reversible. La ecuación que hemos obtenido se deriva de un proceso reversible, pero también es válido para un proceso irreversible. Si consideramos la reacción química de un gas ideal a temperatura constante, es decir, a un dT igual a 0, para un mol de cada componente de gas tenemos que la derivada de G es igual a la constante R por la temperatura por la variación de la presión, todo partido por la presión constante. Vamos a usar una atmósfera como el estado estándar, por lo que ahora se puede integrar desde una presión inicial P0 igual a una atmósfera hasta una presión arbitraria. Lo que queda es que la energía de Gibbs es igual a la suma de una energía de Gibbs estándar más la constante R por la temperatura y el logaritmo natural de la presión. Si tomamos una ecuación de una reacción química cualquiera y le calculamos el cambio de energía de Gibbs, en este caso vamos a considerar que las presiones parciales están en los paréntesis que acompañan a cada término de la reacción y realizamos todo el reemplazo de la ecuación anterior, llegamos a la ecuación de que delta de Gibbs va a ser igual al delta de la energía de Gibbs estándar más la constante R por la temperatura por el logaritmo del producto de las presiones parciales de los productos elevado a sus respectivos coeficientes quitiométricos partido por los productos de las presiones parciales de los reactivos también elevado a sus coeficientes quitiométricos. Sin embargo, esta definición es para un sistema que no está en equilibrio. Para verlo en estado de equilibrio, tiene que ser a temperatura y presión constante, donde el delta G va a ser igual a cero, por lo que nos quedamos con que el cambio de energía de Gibbs estándar es igual a menos RT por el logaritmo natural de K, donde K será la constante de equilibrio. El cambio de energía estándar de Gibbs es constante a una temperatura T y P, pero puede variar si T y P cambian. Otras consideraciones es que si el delta de energía estándar de Gibbs es menor a 0, K tiene que ser mayor que 1. Si el delta de la energía estándar de Gibbs es mayor a 0, es porque K es menor a 1. Finalmente, las reacciones biológicas no ocurren en fase gaseosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la energía de Gibbs en soluciones? Conceptualmente no hay diferencias. La energía molar de Gibbs a temperatura y presión constante se puede escribir como la energía de Gibbs igual a energía de Gibbs estándar más RT logaritmo de la concentración dividido por la concentración del estado estándar, lo que puede derivar en que la energía de Gibbs es igual a la energía de Gibbs estándar más RT logaritmo natural de A, donde A es la actividad termodinámica y no tiene dimensión. Finalmente, la energía estándar de Gibbs se determina midiendo las constantes de equilibrio bajo condiciones definidas. También cabe notar que la energía de Gibbs por mol a temperatura y presión constante también se le llama potencial químico, que es útil en tratamientos más sofisticados de la termodinámica.
Además, la energía de Gibbs también nos permite evaluar cómo se equilibra la energía y la entropía para alcanzar el estado de equilibrio final. Dado que el delta G es igual a la variación de entalpía menos la temperatura por el delta de entropía a temperatura y presión constante, se puede ver que un cambio de estado es espontáneo si el cambio de entalpía es muy negativo o si el cambio de entropía es muy positivo. Incluso si el cambio de entalpía es desfavorable, es decir, positivo, el cambio de estado será espontáneo si el término de la temperatura por la variación de la entropía es muy positivo. De manera similar, incluso si el cambio de entropía es desfavorable, es decir, un T delta de entropía muy negativo, el cambio de estado será espontáneo si el cambio de entalpía es suficientemente negativo. Por lo tanto, el equilibrio final alcanzado es un equilibrio entre la entalpía y la entropía. Hablaremos de la dependencia de la presión y temperatura de la energía de Gibbs. Si volvemos a la expresión de la energía de Gibbs derivada de una reacción reversible, teníamos que dG es igual al volumen por la derivada de la presión menos la entropía por la derivada de la temperatura. A temperatura constante, es decir, a un dT igual a 0, la dependencia de la energía de Gibbs queda igualada solo a la primera parte de la expresión, es decir, dG es igual a volumen por la derivada de la presión. En este caso, podemos integrar si se conoce la dependencia de presión del volumen, como ocurre en el caso de los gases ideales, y se puede reescribir como la derivada del cambio de G igual al cambio del volumen por la derivada de la presión, donde el delta V es la diferencia en volumen entre reactantes y productos. La dependencia a la presión de la constante de equilibrio a temperatura constante se define como la derivada del cambio de la energía de Gibbs estándar igual a menos RT de la derivada del logaritmo natural de K, igual al cambio de volumen por la derivada de la presión. Reordenando la ecuación nos queda que la derivada del logaritmo natural de K partido por la derivada de la presión es igual a menos el cambio de volumen dividido por RT. En este caso, la dependencia a la presión de la constante de equilibrio es bastante pequeña, por lo que no suele considerarse para sistemas biológicos. Por otro lado, la dependencia a la temperatura de la energía de Gibbs a presión constante nos permite derivar relaciones importantes entre la temperatura y el equilibrio químico. Si utilizamos el procedimiento como en el caso de la presión, utilizando la definición de la energía de Gibbs, tenemos que dG es igual a menos la entropía por la derivada de la temperatura, que al integrar nos queda que la derivada del cambio de la energía de Gibbs es igual a menos el cambio de la entropía por la derivada de la temperatura. Si se utiliza la definición básica de la energía de Gibbs a temperatura y presión constante, nos queda que el cambio de la energía de Gibbs es igual al cambio de la entalpía más la temperatura por la nueva definición del cambio de la entropía. El resultado puede reescribirse y en este caso dividirse por T al cuadrado. De la ecuación obtenida dada la dependencia de la temperatura, si cambiamos a energía de Gibbs estándar, llegamos a una importante relación termodinámica también conocida como la ecuación de Gibbs-Helmholtz, que permite calcular los cambios de la energía de Gibbs en función de la temperatura a presión constante. Si integramos dado un cambio en dos temperaturas diferentes, llegamos a la ecuación de Van Hoff, que permite estudiar cómo se desplaza el equilibrio químico con la temperatura en función de si tenemos una reacción exotérmica o endotérmica. Además, si se conoce el cambio de la entalpía estándar, la constante de equilibrio puede ser calculada a cualquier temperatura si se conoce una constante de equilibrio a una temperatura previa. Ahora, una pregunta es ¿qué pasa al asumir que el cambio de la entalpía estándar es independiente de la temperatura y que puede ser razonable para muchas reacciones biológicas si el rango de temperatura no es demasiado grande? En algunos casos, la dependencia a la temperatura debe ser incluida explícitamente en algunas integraciones de la ecuación de Gibbs-Helmholtz. Recordando que la dependencia de la temperatura de la entalpía de reacción depende de la diferencia de las capacidades caloríficas entre reactantes y productos. Ahora, utilizando las dos últimas definiciones, es decir, la ecuación de Gibbs-Helmholtz y la ecuación de Van Hoff, vamos a interpretar cómo se desplaza el equilibrio. En el caso de una reacción endotérmica y a un delta de entalpía mayor a 0, al aumentar la temperatura, aumenta la constante de equilibrio y el equilibrio se desplaza hacia la derecha, es decir, hacia la formación de productos. En cambio, si la temperatura baja, también baja la constante de equilibrio y la reacción se desplaza hacia la izquierda. En una reacción
exotérmica, es decir, a un delta de entalpía menor a cero, al aumentar la temperatura disminuye la constante de equilibrio y la reacción se desplaza hacia la izquierda, mientras que si la temperatura disminuye, aumenta la constante de equilibrio y el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Otra forma sencilla de expresar esto de forma simplificada es que un aumento de la temperatura favorece el sentido en el que la reacción es endotérmica y una disminución en el sentido exotérmico. Para finalizar, vamos a hablar de los cambios de fase. El criterio de un delta G igual a cero en equilibrio a presión y temperatura constante es bastante general. Para las reacciones químicas, esto significa que la energía de Gibbs de los productos es igual a la energía de Gibbs de los reactivos. Si asumimos que un cambio de fase es pasar de A a B según la ecuación de la energía de Gibbs, llegamos a la ecuación donde la derivada de la presión dividido por la derivada de la temperatura es igual al cambio de la entalpía dividido por el cambio de volumen de pasar de B a A. Y en el caso contrario es el mismo cociente, simplemente con el signo contrario. Todo esto deriva a la ecuación de Clapeyron, que formalmente se define como la pendiente de equilibrio de P dividido por dt, que es igual al cambio de la entalpía dividido por el producto de la temperatura por el cambio de volumen. La ecuación de Clapeyron nos permite calcular la pendiente de línea de equilibrio de P partido por dt a cualquier valor de presión y temperatura constante. En los diagramas de fase, los gráficos de presión versus temperatura entregan resúmenes útiles del comportamiento de fase de una sustancia pura. En la figura de la derecha indica cuándo dos fases están en equilibrio y coexisten. Solo existe una fase en las áreas abiertas y cuando las tres líneas se encuentran, tres fases están en equilibrio. Esto recibe el nombre de punto triple y ocurre a 0,6 atmósfera y 0,01 grados Celsius. El número de fases que pueden coexistir es regulada por la regla de fase, donde F es igual a C menos P más 2, donde F son los grados de libertad, C el número de componentes y P el número de fases. El estudio de los diagramas de fase es un aspecto importante de la termodinámica y existen algunas aplicaciones interesantes en la biología. Por ejemplo, las membranas contienen fosfolípidos. Si los fosfolípidos se mezclan con agua, forman espontáneamente vesículas de bicapa con los grupos de las cabezas apuntando hacia el solvente, de modo que el interior de la bicapa está compuesta por las cadenas de hidrocarburos de los fosfolípidos. Una representación esquemática de la bicapa es la que se muestra en la figura, en donde la cadena de hidrocarburos puede ser desordenada a altas temperaturas u ordenada a bajas temperaturas, como se indica esquemáticamente en la figura. La transformación de una forma a otra se comporta como una transición de fase para que se puedan construir diagramas de fase para los fosfolípidos. Además, los diagramas de fase dependen no solo de la temperatura, sino también de la composición de los fosfolípidos de la bicapa. Esta transición de fase tienen implicaciones biológicas en que la fluidez de la porción de hidrocarburos de la membrana afecta fuertemente el transporte y las propiedades mecánicas de las membranas. Los diagramas de fase de los fosfolípidos y mezcla de fosfolípidos y agua se pueden construir mediante una variedad de métodos incluyendo calorimetría de barrido y resonancia magnética nuclear.